Nos hemos dado a la tarea de estudiar juntos el Evangelio de Marcos. Hoy creo que es el tema 35 o 36 de esta serie y vamos a abrir un capítulo ahora que es el capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Capítulo 2. Mira lo que dice la palabra del Señor. Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 8, dice el verso 1 lo siguiente. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde pondrá alguien sacar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Saciar de pan a estos acá en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Verso 10, cerrando esta porción. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Interesante, hoy vamos a considerar el tema la provisión compasiva de Jesús, la provisión compasiva de Jesús. Han pasado aproximadamente 3 meses de recorrido, yo diría en el territorio gentil. Recuerda que el Señor se va desde Galilea, va a subir hacia el sector norte, hacia el sector mediterráneo, Tiro, Sidón. Recuerda la mujer sirofenicia, el milagro que el Señor va a hacer y va junto a sus discípulos en un ministerio. Jesús ya comienza a dedicar más tiempo a estar con los discípulos. Toma estas rutas apartándose un poco de las multitudes para ministrar a los discípulos, prepararles para lo que viene, prepararles para enviarlos en misión. Estamos ahora en territorio gentil y si tú recuerdas los estudios, quedamos en el sector de Decápolis, un sector de 10 ciudades que en cierta forma eran como 10 ciudades en una sola. Sector gentil, idólatra, vino gente de diferentes lugares, vinieron a Jesús. Es interesante que Marcos 31-37 nos va a resumir lo que está ocurriendo y lo que Jesús está haciendo, sanando, dando libertad. Y si tú miras en tu Biblia puedes ver la fe de la mujer sirofenicia. Vemos cómo Jesús va a sanar también un sordomudo. De hecho, Mateo capítulo 15, en el relato paralelo, verso 29, nos enseña que Jesús comenzó a sanar a muchas personas, ciegos, sordos, mudos, eran traídos y Jesús los sanaba y la gente finalmente comenzó a adorar. Como resultado de la multitud de gentiles, dice el texto que se maravillaban, hacía a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Cierra esa porción Mateo capítulo 15, verso 31, en el relato paralelo. Pero hoy vamos a ver otro milagro tremendamente interesante que en algunos comentaristas ha causado polémica al concluir que es una repetición, que hay un error o que Marcos vuelve a repetir el evento. Al estudiarlo en el día de hoy vamos a considerar que es otro evento en un sector con gente completamente diferente y es una preparación al corazón de los discípulos. ¿Qué podemos aprender de la provisión compasiva del Señor Jesucristo? Lo primero que debemos observar en los primeros versículos es la preocupación que tiene el Señor por las multitudes. La preocupación que tiene el Señor. ¿Recuerdas aquel momento, Mateo capítulo 9, cuando el Señor mira a la nación de Israel y dice que le duele en su corazón y tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas que no tienen pastor? Tuvo compasión de ellas y luego en el capítulo 10 llama a los discípulos. Vamos a ver acá otro aspecto de la compasión de nuestro Señor Jesucristo. El texto dice
en verso 1 y veamos el gran contingente que está siguiendo a Jesús. A pesar de que Jesús se quiere apartar, toma un tiempo para estar con los discípulos, su fama le precede y la gente le ve, la gente le oye. Y en aquellos días, dice, recordemos que el Señor está en territorio gentil, como había una gran multitud, y déjame decirte algo, ya va a ser casi la última vez que el evangelista Marcos va a mencionar multitudes. Aquí la multitud, nuevamente un gran gentío que sigue a Jesús. Por lo general en las escrituras, no siempre el gentío, no siempre las multitud tienen la búsqueda correcta, vienen porque tienen una necesidad. Algunos están enfermos, tienen algún amigo enfermo, tienen alguna persona en su familia que necesita el milagro. Otros vienen para observar los milagros asombrosos porque Jesús sí que tiene una personalidad magnética. Gran parte, y estamos en el periodo de popularidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero también algunos vienen porque quieren oír las enseñanzas, ya sea porque tienen hambre o porque quieren conocer algo novedoso. Vemos acá la influencia magnética del Señor, como había una gran multitud y no tenían que comer. Esta va a ser la observación que va a tener nuestro Señor Jesucristo, pero no debemos confundir este relato porque es posible, no lo dice claramente las Escrituras, pero es posible que aún estamos en el territorio de Decápolis. En el capítulo 6 vimos también otra alimentación, pero eso fue en tierra de nuestro Señor, en la tierra de Galilea. Se llevó a cabo en la parte norte de Galilea, cerca del tiempo de la Pascua, pero este es un acontecimiento completamente diferente. Uno tiene que ver en Galilea con la nación de Israel, con los hebreos. Aquí nos encontramos posiblemente en Decápolis, no con los hebreos, sino con gente gentil. Hay una gran diferencia. Pero el Señor va a ver algo en la multitud, no simplemente la necesidad física, sino que el Señor va a ver acá la necesidad, pues el texto dice, y no tenían que comer. En el milagro anterior del capítulo 6, Jesús se conmovió por ellos y suplió la necesidad espiritual primero. Vemos acá que el Señor es llevado a compasión por la necesidad física. Vemos una gran compasión sentida por el Señor. Aún en el versículo 1 dice, en aquellos días, como había una gran multitud, y mira lo que dice el texto, y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Aquí comenzamos un trato y vamos a ver el corazón de los discípulos que yo diría, para adelantar el relato, les cuesta aprender las lecciones. Son por naturaleza, al igual que nosotros, personas egoístas. El niño cuando nace con ese egoísmo y en cierta forma va a depender mucho de la enseñanza de los padres que logren romper esa barrera de egoísmo para que aprenda a compartir, a dar y ser generoso. Jesús llama a sus discípulos, Jesús va a razonar con sus discípulos. Ellos están en un periodo importante. Recuerda, Jesús está dedicando tiempo para estar con ellos, para prepararles. Verso 2. Tengo compasión de la gente, son las palabras de Jesús a sus discípulos. Aunque los escritores de los evangelios declaran a menudo la compasión de Jesús por una mujer que llevaba a su hijo, por las multitudes, por un ciego, por personas enfermas, Jesús se expresa la compasión, pero es la primera vez, o mejor dicho, sería la única vez que escuchamos que la propia persona, hablando Jesús en primera persona, hablando de sí mismo, de su carácter, Jesús expresa que Él tiene compasión. Y es interesante ver acá, porque es Jesús hablando de su persona, y en su persona se ve el sentir algo interesante. El término compasión literalmente significa movérsele los intestinos a alguien, que es un símil, que es una ilustración que describen, se removieron sus emociones, su parte interna, literalmente moverse los intestinos, los órganos viscerales donde se tiene la sensación del dolor. Jesús se mueve, pero la compasión de Jesús no pasa sencillamente por ver el dolor, sentir el dolor ajeno, tener esa empatía, tener ese dolor, sino que lo mueve a la misericordia en acción.
Por lo general nosotros también tenemos compasión, pero nuestra compasión lucha con nuestro egoísmo, con nuestro orgullo. Y a veces decimos, ¿por qué ayudar? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? La palabra castellana, compasión, para nosotros viene del latín de dos palabras que significa sufrir con, en tener el sufrimiento y transmitir el sentimiento de profunda simpatía, de piedad, de bondad hacia aquella persona que está en dolor, en necesidad o dolidos. Dice el texto que el Señor tiene, hablando de sí mismo, Jesús habla de él, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Jesús ve la necesidad y suple 3 días. En el relato del capítulo 6, solamente fue un día que estuvieron con Jesús y Jesús preocupado que no tenían que comer. Pero aquí encontramos que son 3 días. ¡Wow! Y me llama mucho la atención. Jesús ve la necesidad y va a suplir en un acto de misericordia y él logra ver. Ahora, interesante ver. Es como si nosotros partiésemos el día viernes completo desde la mañana, sábado y domingo, estar en la congregación, cantar, escuchar testimonio, predicar la palabra de Dios, hacer consejería, toda la congregación casi por un retiro sin comer. Porque el texto dice que porque ya hacía 3 días que estaban conmigo y no tenían que comer. Vemos acá la compasión del Señor. Jesús dice, me duele y me preocupo al verlos así. Refleja también algo que Dios dijo de sí mismo en el Antiguo Testamento. Se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, en el verso 6, Dios dijo así, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, esto es Jehová, 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 fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Es decir, que Jesucristo va reflejando el mismo carácter de Dios el Padre en la antigüedad acerca de su gracia, de su misericordia. Dios lento para la ira y grande en misericordia. Verso 3. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. ¿Logras ver la preocupación? Posiblemente nadie planeó que iban a ser 3 días de conferencia, estar viendo a Jesús, sus milagros, sus enseñanzas. Algunos planearon para 1 día, 2 días. El asunto es acá que ya muchos de ellos están en un ayuno. Ahora, entre paréntesis, me llama mucho la atención que estas personas prefirieron descuidar su necesidad, un aspecto de su necesidad, de su cuidado, atender de sus cosas, para estar observando oyendo las enseñanzas o viendo los milagros. Apartaron ese tiempo y si los enviara en ayunas sin comer a sus casas, mira la preocupación del Señor, se van a desmayar, colapsar, debilitarse en extremo, ya sea por deshidratación o inanición. El Señor está preocupado que no le falten las energías necesarias para regresar. Algunos, como les he dicho, han alegado que este milagro del capítulo 8 es el mismo del capítulo 6. Quiero que prestes atención. El del capítulo 6 son los 5,000. El del capítulo 4 son 4,000. Ahora, en el capítulo 6, los 5,000 son judíos y el lugar posiblemente es Bethsaida. Los 4,000 es un sector gentil. Son gentiles y posiblemente Decápolis. Los 5,000 habían estado con Jesús solo un día. Estos del capítulo 8 han estado con Jesús, ya lo hemos visto, 3 días. Jesús empleó 5 panes y 2 peces en el capítulo 6, en el milagro de los 5,000. Pero en este milagro del capítulo 8 emplea 7 panes y se dice que algunos pocos pescaditos, pececitos, como pequeñas sardinas. 5,000 hombres más mujeres y niños fueron alimentados en el capítulo 6. Ahora aquí encontramos a 4,000 hombres más mujeres y también niños. Es interesante que al mirar los relatos en el capítulo 6 sobraron 12 cestas pequeñas, 12 pequeñas bandejitas. Pero en el capítulo 7 dice el texto que sobraron 7 cestas, 7 cestas o 7, mejor dicho,
canastas llenas. En uno son 12 pequeñas, pero aquí son canastas, canastos tan grandes. ¿Recuerdas en Hechos capítulo 9 cuando el apóstol Pablo lo hacen descender en Damasco por una ventana en una canasta? Es la idea, es el canasto que se utilizaba acá. Algunas de las diferencias. Quiero que observes ahora en segundo lugar, hemos visto la preocupación del Señor. Un gran contingente sigue al Señor, pero también vemos la gran compasión sentida por el Señor. Observa conmigo el verso 4. La percepción de los discípulos. Recuerda que Jesús está con sus discípulos. Él les está enseñando a ellos. Observa el versículo 4. Dice el verso 4, Jesús está hablando con sus discípulos. Jesús y sus discípulos le respondieron, esta es la respuesta de los discípulos. Observa el verso 4. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? El razonamiento y la pregunta de los discípulos refleja un gran problema de falta de fe de ellos. Me llama mucho la atención, observa el verso 4. Ellos dicen, ¿de dónde podrá alguien? No nosotros. Jesús les está preguntando a sus discípulos, recuerdas en el capítulo 6, Jesús les dice a sus discípulos, denles ustedes de comer. Aquí ellos dicen, alguien, no ellos. Alguien va a suplir la necesidad. ¿Sabes por qué? Porque ellos ven que no es problema de ellos. Ellos no obligaron a las personas a venir sin alimento. No nos obligaron a estar 3 personas. ¿Te has fijado que cada vez que nos piden un favor y cuando no tenemos esa compasión, nos quedamos pensando? Y ese pensamiento es, ¿en qué me va a dañar? ¿En qué me va a perjudicar? ¿Qué voy a perder si yo ayudo, si yo atiendo, si doy respuesta? Esa es nuestra naturaleza humana, egoísta, centrada en nosotros mismos. Siempre si vemos una necesidad, pensamos lo que yo voy a perder, lo que tengo que hacer. El razonamiento y la pregunta de los discípulos reflejan su falta de fe, ya que ellos fueron, escúchame bien, ellos fueron testigos de un milagro multitudinario del Señor Jesús. Más de 17,000 personas comieron y fueron saciadas. ¿No habrán pensado ellos, no lo puede volver a hacer? Es posible que tienen un problema con su egoísmo. Es posible que tienen un problema con fe. Pero también yo observo lo siguiente. También puedo ver que la ceguera espiritual, motivada porque son judíos, son de la nación de Israel. Los judíos tienen un celo religioso en contra de los gentiles. No se dieron cuenta del poder de Jesús, ni tampoco del propósito del Señor. Estas multitudes son gentiles. ¿Cómo miraba un judío a los gentiles? Como una persona impura. Recuerda, el Señor le dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1, verso 8, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, hasta lo último de la tierra. Y casi pasan 10 años antes que Pedro visite la casa de Cornelio de un gentil. Y en Hechos, cuando él reporta lo que ha ocurrido, leemos y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Pero la mentalidad de los judíos era sentirse diferente de los gentiles. Lo que los discípulos no están viendo, no solamente el poder milagroso del Señor, sino también el propósito, y sería una escuela de preparación para los discípulos, porque posteriormente el Señor los enviaría hasta lo último de la tierra. En nuestro texto de Marcos, Jesús está enseñando a sus discípulos y preparándoles para la misión al mundo entero. Logras ver la preocupación del Señor. Gente, 3 días con Él, sin comida. Vemos el contingente que sigue a Jesús. Vemos la gran compasión del Señor. Se mueve a misericordia en acción. Vemos la percepción de los discípulos. Es imposible a alguien que les dé de comer. Observa versos 5 al 7. La provisión milagrosa. Nuevamente, el Señor va a hacer un milagro multitudinario. Mira conmigo en verso 5 el cuestionar. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7.
Tal vez estos panes era la provisión que ellos tenían para un día, para los discípulos, pero ¿qué son 7 frente a 4,000 personas? Y según el verso 7 tenían algunos peces. Observa el verso siguiente, verso 6. El procedimiento que hizo el Señor es muy parecido al procedimiento en el milagro de los 5,000 de capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Dice el verso 6, entonces mandó a la multitud que se recostasen en tierra. De esta forma son agrupados de grupos, ya sea de 100 o de 50, como ocurrió en el milagro anterior. Y de esta forma la distribución sería mucho más práctica. Y tomando nuevamente el milagro en las manos del Señor, y tomando los 7 panes, y habiendo dado gracias, comenzó a partirlo. De esta forma, Jesús evidenciaba, en primer lugar, la dependencia en el Padre. ¿Recuerdas la oración del Padre Nuestro en el capítulo 6, verso 11 del Evangelio de Mateo? Se nos enseña el pan nuestro de cada día, danos lo que hoy. De esta forma el Señor muestra frente a la multitud que son gentiles la dependencia en el Padre, y también es una visión clara de reconocimiento de que el milagro era efectuado por la persona de Dios. Tal vez el Dios desconocido de estos pueblos porque ellos eran idólatras. Y tomando los 7 panes y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y lo pusieron delante de la multitud. Nuevamente vemos que el milagro se opera en las manos del Señor. ¿Cómo sucedió? No lo sé. Sacó un pez y este se multiplicaba, se duplicaba, se triplicaba. ¿Cómo lo hizo con el pan? ¿Cómo lo hizo con los peces? No lo sabemos, pero sabemos que es comida del cielo, exquisita, sabrosa, buenísima. Pero aquí veo algo interesante. No reparte Jesús los alimentos, nuevamente va a utilizar a los discípulos. Es algo común que el Señor va a utilizar a los discípulos. ¿Recuerdas? Frente a la tumba de Lázaro, el Señor da la declaración y manda a los hombres a sacarle las vendas al hombre. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos incluye en sus propósitos, en sus planes. De Él es la gloria, pero utiliza personas como tú, como yo, a ustedes, a nosotros. En 2 Corintios, el capítulo 4, verso 7, Marcos dice algo interesante. Pero tenemos este tesoro, ¿en dónde? En vasos de barro. Usted y yo somos los instrumentos de barro, inservibles, casi utilizados como letrina, nada más, utensilios de vaso de barro. ¿Por qué razón Dios utiliza esos utensilios? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuidado, mis queridos, Dios nos incluye en sus propósitos, Dios nos incluye en sus planes, Dios quiere usar nuestras vidas, pero no olvidemos nunca que somos solamente instrumentos en las manos del Señor, porque la gloria es solamente de Dios, de Él. Tenían, dice el verso 7, también unos pocos pececillos. Lo mismo va a ocurrir, va a orar la bendición sobre los alimentos y mandó que también los pusieran delante. Nuevamente, la intervención de los discípulos. Vemos la preocupación del Señor, la percepción de los discípulos, vemos la provisión milagrosa. Observa conmigo ahora los pedazos recogidos, las obras, lo que queda. Versos 8 y 9. Y comieron, y mira el milagro, y se saciaron. El milagro suplió las necesidades. La idea de saciaron, quedaron completamente satisfechos. Como nosotros decimos, guatita llena, corazón contento. Quedaron profundamente satisfechos, gozosos y agradecidos del banquete que ellos habían disfrutado. Y comieron y se saciaron. Mira los pedazos que van a recoger ahora. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Te decía, hay una diferencia entre el capítulo 6 y el capítulo 8. En el capítulo 6 son pequeñas cestas, pequeñitas, como bandejas de pan. Pero aquí estamos hablando de canastos grandes, canastos donde se movían normalmente fiambres, cosas grandes. Aún al apóstol Pablo en Hechos 9:25 lo hicieron descender por una ventana arriba de un canasto allá en Damasco. Mira, eran los que comieron como 4,000
y los despidió. Este número solo se registra a los hombres, sin mencionar el resto de la familia. De nuevo vemos un milagro multitudinario, un milagro masivo de nuestro Señor Jesucristo, pero en esta ocasión con el mundo gentil. Observa conmigo el verso 10 y cerramos ya nuestra historia en el día de hoy. Dice el verso 10, la partida con sus discípulos. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, después de 3 días intensos de ministerio, de enseñanza, de milagros, sellado con un gran banquete, vino a la región de Dalmanuta. Jesús salió de la región de Decápolis para regresar ahora a Galilea durante un corto tiempo. Nuevamente un camino de un escenario largo, un camino largo para preparar a los discípulos. Marcos menciona a Dalmanuta, mientras que Mateo menciona la región de Magdala, que es en Capernaum. Los dos relatos no son contradictorios, sino que son usados, se mencionan diferentes distritos del mismo sector, la ciudad de Magdala, la ciudad de Capernaum. Magdala, posiblemente de ahí la mujer María Magdalena. Cerramos acá con un par de consideraciones. En primer lugar, el viaje a tierra gentil, junto con los discípulos, moviéndose hacia Tiro, Sidón, recuerdan la mujer sirofenicia, el hombre sordo mudo, el milagro que ocurre acá, la ciudad de Decápolis. El viaje a tierra gentil proveyó de una gran preparación para los discípulos. ¿Y cuál es la lección? El poder de Jesús sobre las personas endemoniadas, sobre las personas enfermas. El poder de Jesús sobre la provisión de las necesidades. Y esto es una lección también para nosotros, de la providencia y el cuidado del Señor. Vemos acá la compasión, o mejor dicho, la pasión de Jesús y su compasión. Vemos acá el corazón del Señor Jesucristo, el corazón que debemos tener nosotros por la necesidad ajena. Vemos el propósito de Jesús en el mundo gentil, sacar de la mente de los discípulos ese celo religioso separatista. Yo creo que más que migajas comieron los gentiles. Recuerda la mujer sirofenicia que aún los gentiles o los perros comen de las migajas que caen de la mesa del Señor. Yo creo que estos gentiles comieron mucho más que migajas. Fueron invitados a una gran cena y los discípulos debían entender esta verdad hacia el mundo gentil. ¿Recuerdas a aquel profeta de Dios que Dios lo envió a un terreno gentil? Sí, su nombre es Jonás. Y Jonás representa ese corazón celoso que tenía la nación de Israel, porque le duele en su corazón y se molesta de que él anuncie un mensaje de juicio, un mensaje de sentencia, pero la nación se arrepienta y Dios los perdone. No le gustó eso el corazón del profeta Jonás, porque Dios también estaba tratando con él. Y aquí Dios está tratando con sus discípulos. Vemos la providencia divina, como Dios cuida de los suyos. Si el Señor Jesucristo miró y dijo, yo no quiero enviarlos de regreso en tal necesidad, Dios será fiel en cuidar de cada uno de nosotros, aún en los momentos más difíciles. Finalmente, vemos acá cómo el Señor incluye a los discípulos en el repartimiento. En otras palabras, son participantes o partícipes del programa de Dios. Ahora usted y yo, ¿tenemos esa compasión por los demás? ¿O siempre pensamos en nosotros mismos, en lo que me va a costar, el tiempo que me va a tomar, el gasto que voy a hacer? Siempre hay necesidades. Siempre hay necesidades de ayuda, de mantenimiento, de limpieza, de apoyo de un proyecto, de suplir una necesidad, de llamar a alguien, de cuidar a alguien. Siempre hay. Cuidemos nuestro corazón de no tener ese corazón egoísta y seamos como el Señor, movidos a misericordia. Y no te olvides que tú y yo somos parte del programa de Dios. Por alguna forma, por alguna razón, mejor dicho, Dios nos tiene en este lugar y Dios nos quiere usar
para su gloria. Y ahí donde tú estás, el Señor también quiere usar, pero necesitamos tener corazones compasivos, que se muevan a misericordia, que se muevan bajo el latido del corazón de Dios y estén dispuestos también a ser parte de la obra de Dios para que en todo el Señor sea glorificado.